Los saludo con la paz del Señor a toda la amada iglesia, Palabra de Vida. Amén. Mi nombre es Horacio Oscar Palavecino, evangelista de la iglesia y primer pastor de la iglesia, amén, del anexo Palabra de Vida aquí de la Argentina. Contento, gozoso con cada uno de ustedes, contento, gozoso, amén, por este tiempo que el Señor nos está regalando, este tiempo de reflexión, este tiempo de ayuno, de oración, amén. Estamos en un tiempo donde el Señor nos llevó a ayunar, a clamar, a pedirle al Señor, amén, sabiduría, conocimiento de lo alto. También es un tiempo donde el Señor nos llevó a reflexionar, donde nos llevó a pensar y donde el Señor nos llevó a otro nivel espiritual, nos está llevando a otro nivel espiritual. Por eso el día de hoy yo quiero con ustedes compartir una palabra del Señor, un mensaje que el Señor puso en mi corazón de compartir. Quizás a algunos de ustedes les caiga medio este mensaje, pero este mensaje es un mensaje para la iglesia, para estos tiempos. Sabemos que son tiempos modernos, son tiempos donde la iglesia debe reformarse, donde la revolución de la iglesia debe estar. Amén. ¿Y qué hablo con revolución? ¿Qué quiero decir con revolución? Quiero decir que se debe estar ahí al frente, debe estar viendo los cambios, debe estar dejando de depender de las personas, dejar de depender del qué dirán, dejar de depender de que nos miren diferente, dejar de depender de que querer caerle bien a todo el mundo. La iglesia en este tiempo debe pasar el proceso de decir, bueno, aquí estamos para demostrar lo que el Señor puso en nuestro corazón, lo que el Señor hizo con nosotros, lo que el Señor hace y cómo el Señor en este tiempo va sobre tu vida, sobre la vida de cuántas personas estamos clamando y estamos pidiendo. También el Señor va a obrar a la distancia por aquellas personas que se van a unir a la iglesia, aquellas personas que van a estar en el cambio. Por eso este mensaje no es un mensaje común, va a ser un mensaje que quizás a muchos hermanos le caiga chocante, porque voy a hablar de la homosexualidad, voy a hablar de lo que es el lesbianismo y la transformación de la persona, ¿no? Las personas transformistas, los transexuales. Y quizás muchos de ustedes no van a entender el mensaje en este tiempo, pero pídale al Señor que le revele. Amén, somos seres de luz y debemos de ser luz en todo lugar. Debemos demostrar la diferencia. Debemos ser personas diferentes en este tiempo. Así que primeramente voy a orar al Señor para que sea todo guiado, todo ministrado y vamos a ir entrando y usted va a ir entrando y va a ir reflexionando conmigo, porque el Señor me llevaba a estos pasajes y me llevaba a decirle que la iglesia debe renovarse. Amén, que la iglesia tiene que cambiar esa mirada. Amén, vamos a orar al Señor un instante y quiero compartir contigo una palabra de Dios, palabra del Señor. Amén, no palabra de hombre, palabra de lo alto, porque somos seres de lo alto, somos seres luz. Dios grande, Dios poderoso, Dios que todo lo puede, que todo lo hace, Señor. Estamos aquí delante tuyo, Señor. Estoy aquí delante tuyo, Señor, para pedirte primeramente, Señor, por mi vida, Señor, para que derrames sabiduría, conocimiento, Señor, para poder transmitir eso a las personas, Señor, para poder transmitir eso a los hermanos, Señor, para que podamos ver que en este tiempo somos un pueblo digno tuyo, Señor, somos un pueblo que está ahí, Señor, que está buscando tu rostro, que está acercándose a ti, Señor. Somos un pueblo que va en marcha, Señor. No somos un pueblo que nos quedamos. Somos un pueblo, como dice en tu palabra, dile a mi pueblo que marche. Y está en el tiempo, estamos marchando hacia ti, Señor. Somos un pueblo donde está buscando tu rostro día a día, Señor. Somos un pueblo que queremos llenarnos de tu presencia, Señor. Queremos ser un pueblo, Señor, de seres de luz, Señor. Queremos alumbrar en donde estemos, Señor. Queremos marcar la diferencia donde estemos, Señor. Te pedimos, Señor, por cada ministro de esta iglesia, Señor, por el pastor Becerra, por el pastor Martín, por la profeta de la iglesia, nuestra hermana nuestra hermana, Dios, gloria a Dios, amén. Por nuestra hermana Lupita, Señor,
por la profeta de la palabra, el Señor, mi hermana Esperanza, Señor, gloria a Dios, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hacemos algo mal, Señor. Te pido por mi vida, Señor. Te pedimos, Señor, misericordia en este tiempo, Señor, si hacemos algo mal delante de ti, Señor, porque somos los encargados, Señor, de en ti, Señor, de llevar tu mensaje, de llevar tu palabra, Señor, de edificar a la iglesia, Señor. Señor, sabemos que si tú nos demandas cosas grandes, no vas a depender de nosotros, Señor. Depende de ti todo, Señor. Todo está en tus manos, todo es bajo tu poder, Señor. Todo bajo tu gloria, tu honra, tu misericordia, Señor. Por eso te doy gracias, Señor. Gracias por cada hermano y hermana, Señor, de este grupo, Señor, de esta iglesia, palabra de vida, Señor, de esta iglesia virtual que tú has puesto, Señor, en el corazón del pastor Becerra. Pero antes de esto ya estaba en tu corazón, Señor, cada miembro, cada uno de nosotros, Señor, cada parte de este cuerpo, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Yo quiero compartir con ustedes palabra del Señor, amén, para que usted vea que lo que yo voy a decir no es palabra de hombre, sino es palabra de Dios. En primera de Pedro, amén, capítulo 3, es un pasaje muy conocido, donde habla el Señor y donde nos exhorta directamente la palabra del Señor para estos tiempos, Señor. Amén. Es un pasaje muy conocido, pero yo quisiera compartir solamente para la gloria de Dios. Primera de Pedro 3, 18, dice así. Amén, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, por el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Amén. En este tiempo, amén, es un tiempo donde la iglesia tiene que abrir las puertas, donde tiene que abrir su mente, donde hablar de la homosexualidad, hablar del lesbianismo, no tiene que ser algo que, como padeció muchísimo tiempo atrás, donde la iglesia le cerraba la puerta a estas personas, lo miraba de costado, o simplemente, o simplemente no le daban el lugar que debían de tener estas personas. ¿A qué voy, iglesia? ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros tenemos amigos homosexuales, conocidos homosexuales, hasta familiares homosexuales, lesbianas, travestis? Y realmente son personas que el Señor fue entregado por ellos. Amén. Son personas que necesitan del Señor, necesitan saber la verdad del Señor. Son personas que debemos de aceptarlas en la iglesia. Debemos de abrirle la puerta, debemos de mostrarle el amor. Debemos de estar al lado de ellos. Debemos de comprenderlos, debemos de amarlos. Debemos de ayudarlos. Son personas que están muy discriminadas de por sí. El mundo la discrimina. Hoy salen a la calle a gritar lo que son y a demostrar lo que son porque estuvieron mucho tiempo ocultos en la oscuridad. Muchísimo tiempo fueron repudiadas. Muchísimos tiempos fueron discriminadas. Y aún lo siguen siendo. Aún siguen peleando esa batalla de la discriminación. Pero decime vos, o pensalo, o meditalo, o hablalo con el Señor, amén. ¿Cuál es la diferencia entre una de estas personas homosexuales, travesti, o alguien que es infiel? Ninguna, porque para el Señor el pecado es pecado. Amén. Si lo querés ver de ese modo, el pecado es pecado. Pero ¿quién soy yo para juzgarlo a la persona? Si tenemos un solo juez y un solo condenador. Amén.
Cristo no vino a condenar, vino a salvar lo que estaba condenado. Vino a entregarse, como dice en su palabra, por los injustos, por todos los que son injustos. El pastor Becerra en esta semana mandó algo del sexo, una prédica sobre el sexo que tenía muchos puntos. Si no la escuchaste, te recomiendo que la escuches, que verifiques, que pienses en eso, del sexo. El ser humano ya de por sí es una persona pecadora. De por sí ya tiene el pecado en la mente. Porque de pecado hemos venido. Entonces es más fácil para nosotros juzgar que sentarnos a ayudar. Que sentarnos a saber por qué esta persona es como es o tiene esta sexualidad. Y estoy hablando del homosexual, estoy hablando de la lesbiana, estoy hablando del travesti. Son personas, como dice en la palabra de Dios, que el que tiene que cambiar es el Espíritu Santo. Yo no puedo cambiar a la persona su mente, yo no puedo cambiar sus sentimientos, yo no puedo cambiar nada de la persona. Yo no estoy para cambiar ni para juzgar. La iglesia no está para juzgar ni para cambiar, la iglesia está para ayudar, para edificar, para levantar, para restablecer, restaurar. Y vos me vas a decir, sí, eso lo hace el Señor y sí, pero es el deber de la iglesia. Es tan importante que ministre a un matrimonio como a unas personas de esta. Cuando yo te llevé a pensar, si vos no tenés un familiar, un amigo, un ser querido que tenga estas cualidades, estas pautas, este nacimiento, amén. Y no estoy diciendo, ni lo estoy habilitando, ni te estoy diciendo de que tú tienes que condenarlo, ni nada. Te estoy diciendo de que tú tienes que ayudarlo. El deber de la iglesia es ayudar a todo el mundo. Sería fácil ayudar, como dijo el Señor, a los que me aman. Pero cuán difícil es ayudar a aquellos que no nos aman y a aquellos que nos aborrecen. Estas personas muchas veces se sienten discriminadas en las iglesias. No van a la iglesia por ese tema, porque se sienten rechazadas por la propia iglesia. Ya se sienten rechazadas por el mundo, por el lugar que le tocó, hasta por su propia familia se sienten muchas veces rechazadas. Y van a buscar en un lugar donde se sientan bien, donde lo puedan tratar como lo que son. Amén. Son hijos de Dios, son creación de Dios. Amén. Toda es creación de Dios. Tú no te puedes poner en el juez y decirle qué es o quién debe ir al cielo y quién debe ir al infierno. Tú no te puedes parar y decirle, tú vas a ir al infierno porque te vistes como mujer siendo hombre o te vistes como hombre siendo mujer. Ni tú, ni yo, ni nadie. Nadie puede sentarse y decir quién va al cielo y quién va al infierno. Sabes que hay algo que me sorprende y hay una parte que siempre recalco y siempre lo digo y siempre lo comparto, ¿no? con las personas, con los hermanos, con la gente que hablo, es que allí en el cielo, cuando estemos en el cielo, nos va a sorprender la gente que esté ahí. Te va a sorprender la gente que esté ahí. Muchos de los que vos crees que van a estar en el cielo no lo van a estar. Y muchos de los que vos crees que nunca hubiesen ido al cielo van a estar en el cielo. Fíjate cómo es el Señor, ¿no? Si vos me decís a mí que vas a ir al cielo porque
ministrar las cosas de Dios, porque hace tanto tiempo vas a la iglesia. ¿Sabes que no es así? La misma palabra de Dios dice que el bautismo nos salva. La gran mayoría de las personas creen que la gran acechanza del hombre es aceptarlo a Jesús y de repetir una oración que ni siquiera es bíblica. Ni siquiera es bíblica lo que te hacen repetir. Está tomada de la Biblia, pero la palabra de Dios en ningún versículo dice que tú, repitiendo esa frase que te hacen repetir muchas veces en la iglesia, con la que creemos que aceptamos a Jesús, pero realmente cuando vos ya disponés tu corazón, entonces Él ya entra. No hace falta hacer la famosa confesión de fe. Eso es algo que el hombre puso. Es algo religioso la confesión de fe. Así como es religioso también el bautismo. El bautismo no salva. Si vos crees que el bautismo salva, te tengo que decir que el bautismo no salva, es lo que dice la Biblia. Es algo que el Señor dejó escrito, nada más, pero no salva el bautismo, no salva ni la confesión de fe. Nada de eso te salva. Lo único que te puede, amén, llegar a salvar es que vos te arrepientas de tus pecados y te vuelvas al Señor. Y dejes tus malos caminos y sigas los caminos del Señor. Es lo único. Pero ¿quién soy yo para decirte si tu forma de ser son los malos caminos? ¿Quién soy yo para juzgarte por lo que vos estás haciendo de tu vida? No lo sé. No soy quien para juzgar a nadie. Sí te puedo llegar a decir lo que te puede o lo que la Biblia dice, pero no juzgar, no condenar, no señalar. Hay un pasaje de la Biblia donde el Señor dice, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, y todos dejaban la piedra y se iban apartando, y el Señor le dijo, no hay nadie que te condene, ni yo te condeno. O sea que el Señor no vino para condenar. Y ese es el gran, digamos, dilema de la iglesia en este tiempo, que debe caer por tierra, que debe ser renovado. El ponernos a la par del Señor y ser nosotros los que digamos al Señor un poco más, Señor, este debe entrar en el cielo y este no. Señor, este me cae bien y este no, Señor. Este no debe entrar al cielo porque no me cae bien. Señor, mira, esta persona no me gusta cómo es, entonces no debe entrar en el cielo. Sabes que muchas de estas cosas se hizo muchísimo tiempo. Y muchas personas vienen a la iglesia y se van. Conocen al Señor y no quieren volver. Si tú mirarías alrededor tuyo, tú verías mucha gente que tú conoces, que yo conozco, hasta familiares de nosotros, que si le preguntas qué pasó, y muchas veces te van a decir, ¿sabes por qué? Porque en la iglesia me condenaron. La iglesia me cerró puertas. La iglesia, en lugar de sacarme de las cárceles, me encerró en cárceles. Hay un pasaje del Señor que en estas semanas me lo llevaba a mí y me lo repetía y me lo repetía y me lo repetía, y era cuando el Señor le dice a los, venid a mí, todo lo que estáis cargado, cansado, yo lo haré descansar. Amén. Y vos me vas a decir, sí, eso es un versículo bíblico, donde le dice que vengan a las personas que están cansadas y que Él lo va a llevarse a su descanso, y lo usamos hasta en campañas. Pero hay un error bíblico ahí. El Señor no se lo dice a cualquiera. El Señor, cuando le dice esa palabra, se lo dice a los fariseos, a los escribas. ¿Por qué le dice que están cansados, cargados? Porque eran religiosos.
La religión lo había cansado. La religión cansa. La religión te fatiga. La religión, ser religioso es aquella persona que tiene esa doctrina. Esa doctrina dijo, no, pero ya mi pastor me la enseñó así, entonces no la voy a cambiar. ¿Sabes qué? Tengo algo que decirte que quizás no te lo dice ningún pastor, no te lo dice la Biblia, pero te lo dice el Señor y por eso quiero que lo escuches porque es palabra del Señor, no es palabra mía. Él no es una religión. Él no tiene forma. Dios no tiene una forma cuadrada, una forma redonda. Dios le da forma a lo que no tiene forma. Dios le renueva, Dios fortalece, Dios levanta. ¿Pero cómo? A su manera. Un testimonio es algo que le va a ocurrir a una persona, pero no quiere decir que te va a pasar a vos siempre. Mira, si hablamos de doctrina, yo vengo de una iglesia con muchas doctrinas, muchísimas doctrinas. Tuve que dejar toda esa doctrina de lado, porque el Señor mandó un renuevo a mi vida. Me dijo, ya no vas a ser así. Vaya que me chocó, vaya que choqué con gente. Me dejaron de lado. Pastores dejaron de lado. Pastores dejaron de mirarme con la mirada que me miraban antes porque ya dejé la religión. No estamos para hacer una religión y decir qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Por eso cuando escuchaba las prédicas, la del salir de llamado a escogidos, amén. Cuando escuchas esas prédicas, te vas dando cuenta que tenés otra cosa. No sos lo que la gente quiere que seas. No sos lo que muchas veces los líderes quieren que seas. No te dejes manipular por las personas. Muchas veces van a venir y van a decir, no, pero esto funcionó así siempre. Así que debe seguir funcionando así. Tengo que decirte algo. Eso es religión. Eso es doctrina de hombre. Eso lo hace el hombre, no lo hace Dios. Dios no quiere personas que sean robots. Dios no quiere que todos pensemos igual, que todos hagamos las mismas maneras, las mismas cosas, que sea monótono, cotidiano. Hablaba en esta semana con una hermana y me decía, Dios me reveló que no tenemos que seguir haciendo las cosas de esta manera porque lo estamos haciendo cotidianamente, lo estamos haciendo de esta manera. Y le decía, gloria a Dios, hermana, porque entendió eso. Entendió de que no debemos de ser una doctrina. Esto no es para cualquiera, esto no es para que lo entienda cualquiera. Muchos no lo van a entender. ¿Por qué te digo que debemos de acercarnos al homosexual, al travesti, a la lesbiana? Debemos de compartir momentos con ellos, debemos estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque cuando el verdadero amor llega a tu vida, lo quieres compartir con todos. Cuando el verdadero amor de Dios llega a tu vida, no miras a las personas como lo miramos muchos de nosotros. Cuando el verdadero amor de Dios llega a tu vida, vas a ver a las personas como lo que son. Perlas preciosas para el Señor. ¿Y sabes qué? Yo no estoy para juzgar su sexualidad. ¿O qué clase de sexualidad tiene? ¿O qué clase de persona prefiere para su vida? Mira, tengo algo que decirte sobre eso también. Yo sé que le va a caer mucho canta a muchos hermanos, me van a venir con que lo compruebe con versículos bíblicos. Les puedo comprobar todo lo que les estoy diciendo con versículos bíblicos. ¿Saben qué? Cuando nosotros somos seres de luz, empezamos a ser seres de luz, la sexualidad pasa de lado. Bien lo explicaba
Pastor Becerra la otra vez, que ya el sexo no es algo placentero para la carne. Sexo no es algo que nosotros debemos de tenerlo como algo obligatorio. Mira, tengo algo que decirte también con ese tema. Si vos estás creyendo que en el cielo lo que va a haber es hombres y mujeres, tengo que decirte que en el cielo no va a haber personas con sexo. O sea que, por más que discrimines a esta persona porque sea de otro sexo y se vista de otra manera, tengo que decirte que allá en el cielo no hay sexo. Entonces, al no tener sexo, no va a haber. Entonces, cuando vos ves las personas así, ya no lo estás viendo por el sexo que tiene. No te interesa si se viste de mujer siendo hombre, o siendo mujer se viste de hombre, o si prefiere estar con un hombre y ser un hombre. Ya no, ya dejas de lado eso. ¿Por qué? Porque te interesa el alma de la persona, porque te interesa que vaya al cielo. No te interesa lo que vean lo demás. Saben que muchas veces por acercarte a esas personas te van a hacer diferencia o se van a burlar o te van a mirar. Porque el ser humano no llega a comprender las cosas de Dios. Vos me vas a decir, sí, pero mira que la lujuria, mira que esto, mira que lo otro, mira. Si me vas a venir con el versículo de Sodoma y Gomorra, te quiero decir que tenés que viajar a ese tiempo, viajar a ese momento, viajar a ese lugar y saber por qué Dios mandó lo que mandó. O sea que la sexualidad era algo que Dios no quería saber, porque estaban desorbitadamente. Pero no eran hombre y contra hombre, ni hombre contra mujer, no, desorbitariamente quiere decir que ya usaban otros seres. También debes ir a la parte donde dice que ángeles veían a las doncellas. Entonces, por eso te digo que cuando te vengan con esos versículos, cuando vengan con esos versículos, le expliques esto. Tómate un tiempo en leer el versículo, en leer toda la palabra, en agarrar y escudriñar la palabra y revelación de lo alto en la palabra. Hay seres que no son de esta tierra. Entonces, si hay seres que no son de esta tierra y se unen, entonces eso fue el cric. No quiere decir nada de ver una cosa con la otra. Por eso, y aparte la palabra de Dios dice que va a ser como en los tiempos de Noé. Entonces, ¿por qué habla de los tiempos de Noé? La palabra de Dios. Porque en los tiempos del Noé había mucha discriminación, había mucha incredulidad. Y ¿sabes qué? A los hijos de Dios se les burlaban. A los hijos de Dios se les reía. A Noé se le reían. ¿Cómo puede ser que se le rían a Noé? Porque estaba haciendo una barca. Porque hacía algo que Dios le había puesto. Dios tenía una revelación con Noé. Dios se le presentaba cara a cara a Noé a hablar. Y le dijo, mira que va a venir un gran diluvio, prepara la barca, mira esto, mira lo otro. Entonces, cuando viene esa revelación a tu vida, cuando viene eso de arriba, cuando Dios te lleva a ser otro nivel más, te va a pasar eso. Se te van a reír, te van a juzgar. Pero ahí está la diferencia que tenés que marcar vos, que debemos de marcar, que tengo que marcar, que tenemos que marcar. Es que cuando se te burlen y se te ríen y te juzgan, vos no entres en ese juego.
Noé se podía haber puesto a discutir con ella y decirle, no, ustedes y dejar pasar el tiempo en construir la barca. Y discutir con cada una de las personas que estaban ahí, discutir que si Dios le reveló, Dios no le reveló. No, ellos decían, mira, yo voy a construir una barca porque Dios me dijo esto y lo voy a hacer. Punto. El que cree, cree, y el que no cree, bueno. Entonces, en este tiempo, lo que Dios te revela a vos, o me revela a mí, o revela a sus hijos, porque dice que va a revelar. Entonces, lo que Dios nos revela, nosotros debemos de hacerlo y no ponernos a discutir por qué lo hacemos. Dice que lo que ojo no vio ni oído yo son los que el Señor preparó de antemano para sus hijos. Amén. Dios preparó algo grande para cada uno de nosotros. Dios tiene un ministerio grande para cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Debemos de reformarnos, debemos de renovarnos, debemos de prepararnos. ¿Y por qué todo? Prepararnos, renovarnos. ¿Por qué todos? Porque todos estamos en el proceso. Esta iglesia virtual fue algo creado por Dios y puesta en el corazón del pastor Becerra, y de ahí empezó la iglesia. Ahora está creciendo la iglesia, está siendo reedificada, se está moviendo de una manera diferente. Estamos viendo los milagros, las respuestas del Señor, estamos viendo estas cosas que el Señor está haciendo. Pero no nos vamos a quedar con eso solamente. No nos vamos a quedar con que el Señor nos dio esto y vamos a seguir acá, sin ir más allá, sin esperar crecimiento. Por eso te llevo al pasaje y por eso te recalco y te digo, y te lo confieso, y te puedo asegurar de que el Señor en este tiempo está más interesado en usar tu vida que la de cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque en el país donde estés, en la ciudad donde estés, en tu casa, en tu barrio, tenés que demostrar la diferencia. Ahora, cuando venga ese tipo de personas a tu casa a golpearte, y venga un pastor, o venga un líder, o venga alguien y te juzgue, tú no entres en el caso de ponerte a discutir, ni debatir, ni siquiera te tomes todo un tiempo en explicarle todo. Solamente dile, yo voy a hacer lo que Dios quiere que haga en este tiempo. Ese renuevo que Dios quiere en la iglesia tiene que empezar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los que sean. Pero ese renuevo tiene que empezar por uno mismo. Por dejar de ser la persona que dejaba que todos le digan cómo manejarse, o dejaba que la opinión de los demás cuente más que su propia opinión. Si nosotros, cada uno de nosotros, dejamos de juzgar a los demás y empezamos a ponernos en lugar de los demás, de esa persona que en lugar de ser juzgada es ayudada, va a ser el renuevo de la iglesia, va a ser el estar de la iglesia, va a ser el mover de la iglesia. Y entonces ahí va a empezar un renuevo sobre toda la iglesia, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia. Cuando tu familia vea que en lugar de juzgar a las personas, las amás, las cuidás, las ayudás y las levantás y estás con ellos, van a querer eso que vos tenés. Muchas veces nuestra familia no va a la iglesia porque lo que ve en nosotros son religiosos, que se encargan de juzgar a las personas por lo que son o por lo que ven los demás.
Es más fácil juzgar a una persona que se viste de mujer que juzgar a una persona que todos lo adoran. ¿A qué voy con esto? Hay muchos ministros, muchos líderes que son adorados por las personas, pero su vida no concuerda con lo que dice la Biblia. No concuerda con lo que dice la palabra, no concuerda con nada. Entonces, ¿pero qué pasa? No son juzgadas esas personas ni nada. No te estoy diciendo con esto que vayas y juzgues. Te estoy diciendo como ejemplo de que estas personas para la iglesia son aplaudidas y las otras personas son echadas. Entonces cuando nosotros nos ponemos en el lugar de ¿a quién elegimos? ¿A los que todo adoran o a los que todo echan? A eso vamos. Nosotros volvemos de nuevo, nosotros no estamos para condenar a las personas. No estamos ni debemos decir quién entra y quién no entra en el cielo. Yo no puedo decir si vos vas a entrar en el cielo o no, porque Dios no me dio esa autoridad. Dios es el único que sabe. Pero sí puedo decirte algo, que si vos tenés amor, alegría, esperanza, buen ánimo, mucha gente van a querer estar al lado tuyo. Muchísima gente van a ver la gloria de Dios en tu vida. En cambio, si sos una persona negativa, una persona religiosa, una persona altanera, nadie va a querer estar cerca tuyo. Y dice que somos luz en medio de tinieblas. Si nosotros somos oscuridad como son los demás, no somos la luz. Entonces, ese es el gran problema en este tiempo. Que nosotros creemos que somos luz, cuando en realidad somos tinieblas. Que Dios nos ayude, que en todo tiempo seamos luz y no tinieblas. Que seamos los hijos de Dios y no los hijos del diablo. Me quedó un solo pedacito en decirte algo más, que es para terminar el versículo 1 de Pedro 3:1-22 dice: a quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Con esto te resumí todo. Jesús es quien tiene toda autoridad, toda potestad, y está todo sujeto bajo él. Nosotros no somos Jesús. Nosotros somos hijos de Dios. Pero el Hijo de Dios es Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Así que me despido, espero que le haya servido, que le sea de mucha bendición esta palabra, que la puedan compartir, que la puedan entender, que puedan saber, que nos preparemos para lo nuevo que viene para nuestra vida, que nos preparemos para lo que el Señor va a ir abriendo y para la mente nueva que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Dios me los bendiga. A cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, un abrazo en el nombre de Jesús, un abrazo a la distancia. Los amo en el Señor. Sigan firmes, sigamos adelante, sigamos orando los unos por los otros, que el Señor está moviendo su mano y va a seguir moviendo su mano, y esta iglesia va a seguir creciendo. Dios te bendiga. Estamos cerrando este día. Estoy cerrando este día de la prédica. Amén. Así que Dios te bendiga grandemente. Dios les bendiga. Gracias al pastor Horacio por esta palabra. Este es un tema muy controversial. Le saluda al pastor Jesús Becerra.
Vamos a hablar y ampliar este tema para que quede ya en las redes, ¿verdad? Como una predicación base sobre el homosexualismo, ¿verdad? Ya las semanas pasadas hablamos de la predicación del sexo en el cristianismo. Vimos bien en esta predicación vamos a decir, la mala interpretación de la palabra fornicar, ¿verdad? Ya que las personas le dan una interpretación propia o conforme a ellos las entienden. Y esto es totalmente una adulteración de la patente. No podemos dar interpretaciones propias cuando la patente ya está establecida desde el principio, ¿verdad? Para eso existen el significado de cada una de las lenguas en su raíz primitiva. Estuvimos viendo que la palabra fornicar, como lo dice en el libro de Mateo, cuando Jesús dice que el hombre puede apartarse de su mujer siempre y cuando sea por fornicación, ¿verdad? Salvo y sea por fornicación. Entonces, tenemos que hacerle ver a las personas que esta palabra fornicar es solamente una acción o un deseo desenfrenado. Desgraciadamente, como lo vuelvo a repetir, las personas lo toman o lo hacen ver como si fuera una infidelidad. Esto se le llama adulterio, recuerda, fornicar y adulterio es totalmente es diferente, amén. Entonces, yo le ruego a los pastores, a los líderes que escuchen estas predicaciones, que por favor reivindiquen lo que están haciendo o lo que están predicando, para que no siga creciendo vamos a decir, la ignorancia dentro del campo espiritual o el campo cristiano, ¿verdad? Porque las personas no pueden llegar al campo espiritual cuando están pervirtiendo el camino que es el cristianismo, o sea, están totalmente desviados. ¿Cómo quieres conducir a las personas al sol cuando los estás llevando hacia el lado opuesto? Por medio de tus interpretaciones o el como tú entiendes las palabras. Y esto es totalmente una herejía y es totalmente contradictorio a lo que tú predicas, ¿verdad? O lo que predican, que es obedecer a Dios. Y como dice en el libro de Ezequiel, tenemos que llevarle la palabra a las personas, pero no una palabra distorsionada, sino una palabra que sea auténtica, una palabra genuina y sin adulterar. O sea, entonces quiero complementar esta predicación de nuestro hermano y pastor Oscar Horacio. El homosexualismo ha sido muy etiquetado y está totalmente estigmatizado por el cristianismo. Claro, sabemos que es una falta de respeto hacia la naturaleza tener relaciones entre hombres, ¿verdad? Pero también es una falta de respeto hacia la naturaleza tirar el semen al suelo o usar preservativos, ¿no? O te voy a decir otra cosa, es una falta de respeto hacia la naturaleza, pues que una mujer se opere para que no tenga hijos. Entonces, ¿cómo vas a limitar o tú quién eres para poder decir qué hacer con la vida que sale del hombre? O sea, porque el espermatozoide es la semilla, es la que tiene la vida. El ovario es la incubadora, ¿verdad? Es la que hace que el esperma entre en un estado de metamorfosis y puedan crear un embrión o crear vida por medio de esta transformación que solamente Dios sabe cómo lo hace, y en verdad es sorprendente, porque no sabemos qué pase dentro de este óvulo cuando el esperma se une en él,
que es algo fenomenal para poder crear un corazón, unos pulmones, unos riñones, un hígado y todo completamente bien distribuido y haciendo y dándole vida a una máquina perfecta. Entonces, que es el cuerpo humano. Entonces, sabemos que la palabra fornicar de la lengua primitiva tiene más como significado un deseo o una pasión desenfrenada. No significa ser infiel. La fornicación es una infidelidad espiritual hacia lo divino, lo sublime, lo puro y lo celestial. Tú y yo sabemos que estos cuerpos terrenales tienen miembros, vamos a hablar ampliamente, tienen un pene, la mujer tiene una vagina, y solamente van a ser funcionales en este planeta, por la naturaleza de la procreación. Cuando el hombre tiene relaciones con el hombre, ellos se están dejando guiar por un impulso o un deseo sexual, porque bien saben ellos que no van a tener una procreación. Cuando una mujer y un hombre tienen sexo, lo están haciendo también con un impulso sexual, sabiendo que corren el riesgo de procrear, porque hay personas que tienen sexo, heterosexuales, sin la intención de procrear, solamente para poder tener un placer sexual. Hay homosexuales que tienen sexo pues, para tener placer sexual. Ahora yo te voy a preguntar, tú que juzgas al homosexual y a la lesbiana, ¿con qué fines tienes relaciones sexuales? ¿Para procrear o para poder tener placer? O sea, te estoy hablando abiertamente. Y yo creo que esto va a chocar en tu conciencia. Tú y yo sabemos bien que tienes relaciones sexuales con tu esposa para poder tener placer después de haber planificado una familia y haber tomado la decisión de tener 2, 3 hijos. Y aquellas personas que desean tener 10, 20 hijos, saben que en cualquier momento van a tener relaciones sexuales para obtener placer, no solamente para la procreación. Entonces vamos siendo honestos, ¿no? Vamos a poner las cartas sobre la mesa, como las dicen. Yo no estoy a favor ni en contra del homosexualismo. Estoy en contra de los malos juicios. Estoy en contra de las personas que quieren quitar las pajas de las demás personas cuando tienen unas vigas enormes que no les dejan ver. O más bien, que no quieren ver, porque saben que las tienen. No quiero entrar mucho al tema del sexo. Aquel que quiera saber sobre el sexo, por favor le ruego que escuche la predicación del sexo en el cristianismo. Está en YouTube, en el canal Jesús Becerra, Grupo Palabra de Vida. Vamos a hablar específicamente del homosexualismo y del lesbianismo. Yo he hablado con muchos cristianos y personas religiosas y dicen que el homosexualismo es una abominación ante los ojos de Dios. Pero tratan de justificar la abominación de la fornicación o del sexo porque lo están teniendo entre hombre y mujer. Pero dice en el Salmo 51:5, nuestro salmista David, este gran patriarca, dice que por medio del pecado lo concibió su madre y por medio de la maldad fue creado. Entonces, no nos hagamos ahora sí, como les voy a decir, tontos. Es una palabra dura, pero no es pecado mencionarla, porque no lo dice la Biblia, tú que estás enfocado en ella. No hay que hacernos tontos ni quererle ver tres piezas a la mesa, o como dice, ¿no? Vamos al punto. No puedes juzgar a dos hombres que hacen lo mismo que tú. No puedes juzgar a dos mujeres que hacen lo mismo que tú. Buscar placer
y tener un momento de éxtasis cuando llegas al punto máximo de tu eyaculación o orgasmo. Esta es la verdad. Este es el fin de la actividad sexual. O sea, llegar al punto del orgasmo o del éxtasis que te lleva a aquel estado en donde le das un placer muy grande a tu carne y a tu mente imperfecta o primitiva. Buscarle 3 piezas a esta mesa de 2 piezas ya es un prejuicio o fanatismo o religiosidad. Yo sé que voy a ser muy criticado, pero gracias a Dios las bases y los fundamentos en los cuales tú riges tus leyes religiosas son la Escritura, la Biblia. No vas a poder en contra de lo que tú crees, no vas a poder en contra de lo que tú amas, no vas a poder en contra de lo que ha sido tu eslabón para establecer tu relación con Dios, que es la Biblia. El sexo, en verdad, no es pecado. Lo que es pecado es el fluido de líquidos. Dice en la Escritura, por favor, necesito que pongan bien atención. Dice en la Escritura, en el libro de Levíticos, que aquel hombre que tiene emanación de semen es impuro ante los ojos de Dios. Una mujer también, cuando tiene fluidos, también es impura ante los ojos de Dios. El sexo no es pecado, lo acabo de decir, porque los animales tienen sexo de una manera natural. Lo que es pecado es la consecuencia del sexo. En la predicación del sexo en el cristianismo hablamos sobre el sexo, pero estamos hablando ahora de la consecuencia del sexo, que es llegar a un estado de éxtasis que le traiga un placer a tu carne. Ese es el verdadero pecado. La actividad la puede tener cualquier persona, ¿verdad? Pero el flujo seminal es lo que en verdad te hace ver abominable ante los ojos de Dios. O el deseo con el que lo haces. Yo te voy a decir algo. Hay personas, o sea, te lo estoy diciendo porque lo sé, tú nada más estudias la Biblia o te fanatizaste tanto en ella que dejaste de estudiar otras cosas y otras culturas donde yo creo que son más cristianos que muchas personas. Ellos pueden aplicar o pueden tener relaciones sexuales de una manera más limpia que las que puede tener uno que se hace llamar cristiano o puritano. Hay homosexuales que pueden estar más limitados a tener relaciones sexuales que un heterosexual. Te voy a decir por qué. Pues porque yo conozco la cultura homosexual, cultura lésbica y la cultura heterosexual. Pues porque me he metido a estudiar. Me gusta estudiar todas estas cosas. La ciencia, la antropología, la geografía, la química, la física, la historia. Me gusta estudiar. ¿Por qué me gusta hacer todo esto? Pues para poder derrumbar toda la falsedad y la religiosidad y el fanatismo que hay dentro del campo cristiano. Ok, tener la actividad sexual es solamente una acción.
Pero el deseo con el que tienes la actividad sexual es la que te separa de Dios. La actividad sexual es el cuerpo del deseo o del espíritu, vamos a llamarlo así, de una pasión desenfrenada, que es la lasciva, o que es, como su verdadero nombre, la fornicación. Un hombre que tiene relaciones sexuales con su esposa es fornicación por donde tú le quieras buscar. Y te voy a decir algo. Así tengas relaciones sexuales con tu esposa, con una amante, con una mujer, con un hombre, con un perro, con lo que se te pegue la gana, con tu propia mano, con tu propia masturbación, lo que sea, si tú llegas a un momento de éxtasis y de placer, no importa con quién tengas relaciones sexuales, es fornicación. Grábatelo. Esto significa la palabra fornicar. Un deseo desenfrenado. Así que no justifiques las relaciones sexuales con tu esposa y quieras tratar de juzgar al homosexual porque comete el mismo acto que tú, fornicar. Pongan atención, por favor. Te voy a dar el significado de la lengua primitiva de la palabra fornicar. Ya lo había dicho yo en la predicación pasada, el sexo en el cristianismo. Pero aquí tengo el libro de las lenguas primitivas, no te preocupes. Lo vamos a leer juntos. Porque es necesario que salgan de esta creencia tan más primitiva y tan más lastimosa, ¿no? O sea, lastimas tu conciencia y lastimas la conciencia de los demás, haciéndote llamar cristiano. Raíz primitiva de la palabra fornicar. Dice así: alimentarte con un deseo desenfrenado. Y esto significa cometer idolatría espiritual. Y se dice sana. Una persona que tiene relaciones sexuales, ya sea con su esposa o con quien se le pegue la gana, comete adulterio espiritual. ¿Por qué? Pues porque el que es de la carne, cosas de la carne piensa y hace. No me vas a decir tú que tener relaciones sexuales con tu esposa es tener una relación íntima con Dios. O sea, Dios está dentro del placer que le estás dando a la carne, o cómo, no te entiendo. O sea, cuando tú tienes relaciones sexuales es para darle placer a tu carne. Entonces, ¿Dios también obra en la carne? Te quiero preguntar. O sea, dice, el que es de la carne, pues cosas de la carne piensa, y el que es del espíritu, cosas del espíritu piensa. Entonces tú y yo sabemos que las cosas del espíritu es no tener relaciones sexuales. Por eso Pablo llamaba a la abstinencia sexual. De hecho llamó a unos a ser llamados eunucos, se les dijo que sería bueno que no se casaran. Pues que en el reino de los cielos Jesús dijo que vamos a ser como ángeles, no vas a tener pene ni vagina. O si tú no te puedes desprender, no puedes tener dominio sobre el acto sexual, créeme que no tienes cabida en el reino de los cielos. Porque si tú te vas al reino de los cielos con esta mentalidad de que el sexo es de Dios, créeme que vas a estar allá persiguiendo a las hermanas o a los hermanos que hayan alcanzado la santidad. Una persona como tú no tiene cavidad en esa tierra prometida, pues porque la puedes pervertir. Se supone que debemos de ser como los niños, y un niño no piensa en el sexo. Entonces te voy a decir esto a ti, religioso fanático, con todo respeto. Esta es la verdad, no te lo digo por ofenderte, pero te has convertido en un religioso y un fanático. La misma actividad que tiene el homosexual y la lesbiana
es la misma actividad que tú tienes. Y te estoy hablando en los campos espirituales, no en las acciones. Porque en las acciones pueden hacer cosas más horripilantes un heterosexual que un homosexual. Yo te voy a decir algo, ¿eh? Conozco heterosexuales que tienen sexo toda la semana y conozco homosexuales que se limitan a tener sexo. Así te lo digo, porque conozco la vida de un homosexual. He tenido amigos homosexuales y ellos me platican cómo son su actividad sexual. Y la actividad sexual de un homosexual es limitada. ¿Por qué? Pues porque tienen que cuidarse en su forma de comer, en su alimentación, para no poder hacer un cochinero. Y tú y yo sabemos de lo que estamos hablando, ya estamos grandes. Y el hombre y la mujer pueden tener sexo 7 veces al día si quieren. Y el homosexual no, el homosexual se detiene, se abstiene más que el heterosexual. Ahora te voy a preguntar, ¿quién podría tener más carácter espiritual? ¿El heterosexual o el homosexual? Si el heterosexual no tiene control ni dominio, puede tener relaciones cuando se le pegue la gana y pueden comer lo que sea y pueden tener relaciones más sucias que el homosexual, pues, porque pueden tener relaciones por la vía vaginal y la vía anal y sexo oral y todas estas cochinadas que suelen hacer, y el homosexual solamente tiene relaciones de dos maneras, pues, vía anal y puede ser vía oral, pero el heterosexual tiene 3 opciones para hacerlo. No vamos a justificar la actividad del homosexual. Aquí el pecado es la pasión desenfrenada, la fornicación y el placer que le das a la carne. Este es el pecado. O sea, juzgas al homosexual, pero por dentro estás cometiendo el pecado de homicidio, pues porque no ves bien al homosexual o lo odias, o ya lo mandaste al infierno, ¿verdad? Y estás juzgándote a ti mismo porque lo dice la Escritura. Necesitan, en verdad, adentrarse más a profundidad a lo que es la Escritura. Porque si la ves superficialmente, te vas a convertir totalmente en un juez despiadado que solamente va a tener en el final de los tiempos todo el mal que tú deseaste, o va a caer sobre ti el peso del fanatismo y de la religiosidad. Vas a ser juzgado por ella. Por esta religiosidad y por estas leyes vas a ser juzgado tú mismo. Ahora te voy a decir, no vamos a hablar específicamente del lesbianismo, porque es lo mismo. Aquí estamos hablando del homosexualismo, ahí cabe el lesbianismo y todo esto. Ahora sabemos que la actividad sexual no es el pecado. Lo que es el pecado es el deseo y la pasión que existe dentro de ti cuando tienes esta actividad. Porque yo puedo tener una actividad sexual mecánicamente sin estar sintiendo o pensando en un deseo o dejando a un lado el placer, como lo hacen otras personas que se llaman, que tienen otras culturas, le dan este valor al sexo. Imagínate, o sea, yo conozco personas en otras culturas que tienen relaciones sexuales, ¿verdad? Y en ese momento ellos tienen un control mental tan grande que solamente usan el sexo para poder procrear o poder tener un desgaste energético y poderse sentir bien en el día. O sea, te estoy diciendo y te invito a que estudies otras culturas cómo emplean esta actividad sexual. Pero pues desgraciadamente hay veces que parecemos neandertales, hombres primitivos o cavernícolas, y solamente nos enfocamos en una persona que nos está enseñando a cómo tallar 2 maderas para hacer lumbre, ignorando lo que está alrededor de nosotros. Y esto es totalmente primitivo. O sea, es totalmente reprobable cuando Dios nos llama a una expansión en conocimiento. ¿Cómo puedes encapsularte en algo y cerrando tu conciencia para que de las opiniones de otras personas? Esto es totalmente despiadado y bélico. Es una actitud mental muy, pero muy egoísta. Esto no está bien.
Si yo te voy a decir algo, yo tengo amigos y uno de ellos es sacerdotes de la Iglesia Católica y es homosexual, pero te voy a decir algo, si emplea la actividad homosexual es su problema, pero él predica y se abstiene de tener relaciones sexuales porque sabe que tiene que vivir en santidad por un tiempo para poder recibir palabra y predicar. Un pastor tiene actividad sexual, pero sabe bien que se debe de abstener de tener relaciones sexuales para poder tener palabra y predicar. No justifica, aquí no se trata de quién tenga relaciones sexuales con quién. Aquí se trata de quién tiene más dominio propio para no darle placer a la carne. Ya olvídate del homosexualismo y el lesbianismo, deja eso en paz. No estás creciendo espiritualmente. Lo único que estás haciendo es quedarte atascado en este estigma o en esta etiqueta, ¿verdad? De ver mal todo, de ver mal la actividad de las personas o del prójimo. Oye, ¿qué te pasa? Dios en su perfección, y te voy a hablar más a profundidad, en este campo químico o genético. Dios es tan perfecto que puede permitir la imperfección para poder cumplir sus planes o mantener un equilibrio en el universo. Imagínate lo que te estoy diciendo, pon atención. ¿Sí sabías que el homosexualismo no solamente es una actividad espiritual negativa? ¿Sabías que el homosexualismo también es una falla genética? Comprobada. Antes el homosexualismo, que era por medio de una falla genética, no se podía comprobar, pues porque no teníamos las herramientas para poder ver las estructuras del ADN de estos hombres o de sus hormonas y poder ver sus cromosomas para darnos cuenta que hay hombres que nacen con esta falla genética y de cromosomas naciendo homosexuales. Ah, te lo estoy diciendo, ¿eh? Hay hombres que nacen mujeres con cuerpo de hombre. Y hay mujeres que nacen mujeres, hombres con cuerpos de mujeres, perdón. ¿Ya estudiaste, ya investigaste todo esto o tus ojos están puestos solamente en la Biblia? Y la Biblia habla de esto también, pero desgraciadamente no lo puedes ver porque estás tan confundido y tan embriagado con la religión. Dice en el libro de Deuteronomio, Dios no permite la actividad sexual entre familiares porque esto causa confusión, dice. Pero ¿cuál confusión causa? Ahorita tú me vas a decir, no, pues es que la confusión mental, de que puede hacer daño psicológico, de que te vean con una hermana, un hermano. No, causa confusión genética. ¿Mm? Fuimos diseñados genéticamente cuando Dios nos creó en el Génesis de una manera perfecta. Y la relación sexual entre familiares causa una confusión genética que puede traer unas consecuencias en nuestras descendencias. Nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos pueden nacer con fallas genéticas que les puedan causar un trastorno, vamos a decir, o una deficiencia, como déficit de atención, autismo, esquizofrenia o algún miembro mal formado. Entonces, te estoy diciendo lo que no ves o lo que no alcanzabas a ver. Hay homosexuales que nacieron homosexuales porque su cromosomas viene alterado. Hay mujeres que nacen lesbianas porque sus cromosomas vienen alterados. ¿Y tú quién eres para juzgar lo que Dios ha decidido que así nazca cuando Él mismo fue el diseñador del cromosomas o de la genética de este hombre con un fin? ¿Tú quién eres para poder juzgar al alfarero cuando crea una taza de esta manera? ¿Tú quién eres?
Hay hombres que son homosexuales solamente por darle placer y deseo a su carne, así como hay mujeres y hombres que son heterosexuales solamente para darle placer y deseo a su carne, que es llegar al éxtasis de la eyaculación o del orgasmo. Todos hacen y terminan haciendo lo mismo. El homosexual tiene relaciones para llegar al orgasmo y el heterosexual también con este fin. ¿Tú quién eres para juzgar al diseñador perfecto, al Dios de nuestros cuerpos y de nuestro ADN? Si Él ha decidido que un homosexual nazca con esta falla genética, ¿tú quién eres para juzgar la creación del Creador? Se acabó. Yo no estoy a favor del homosexualismo. Estoy en contra del pecado. Y la fornicación y la pasión desenfrenada es pecado. Y yo te voy a decir, yo también cometo pecado. O cometeré pecado. Pues ahorita a lo mejor no, porque no tengo esposa. Pero voy a cometer pecado si Dios me da una. Y si no, pues vámonos. Porque también voy a tener relaciones sexuales. ¿Con qué fin? Pues con el fin de procrear o con el fin de satisfacer mi carne. De tener un orgasmo o de tener este éxtasis que ninguna droga te la da a lo mejor. Muchas personas le dicen, no, pues es un desestrés. Lo que sea. Ese es el verdadero pecado. El deseo con el que tienes la relación sexual es lo que te aparta de Dios. No me digas que vives en la luz cuando estás dándole placer a tu carne. Tú y yo sabemos que no. Hacía falta esta predicación. Estamos en una nueva era. No en la era en la que se ha descubierto esto, porque siempre ha existido. Estamos en la nueva era en la que tiene que cambiar la forma de ver a los seres humanos. El homosexualismo siempre ha existido, pero la actitud primitiva y cavernicolaica, así le digo, porque esto eran cavernícolas, siempre se dedicó a juzgarlo y a perseguirlos. Se acabó, ya no más. Dios me dijo, ama a tu prójimo, pero nunca me puso una cláusula en la escritura con letras pequeñas diciendo que aborrezca al homosexual o a la lesbiana. Esto es lo que hace el cristiano. Malinterpretan la escritura, adulteran la Biblia, crean ideologías y las inyectan a la raza humana. Y solamente aquellos débiles feligreses se dejan llevar por esta corriente. Pero para eso venimos nosotros. Para eso venimos los verdaderos hijos de la verdad. Hombres y mujeres que nos hemos apartado del mundo para poder recibir revelación divina y poder compartirla a toda la raza humana. Se acabó esto, se terminó. Estamos entrando a una verdadera era espiritual. Porque de aquí en adelante se comenzará a romper las piedras del fanatismo, se empezarán a romper las piedras de la religiosidad. Porque no puede ser que estén predicando lo mismo de hace 2000 años. Dios te lleva a una evolución espiritual que te haga trascender hacia la perfección. Deja de pensar en el sexo y en el homosexualismo y en las actividades cuando tú tienes una viga del tamaño de una torre en tus ojos. ¿Has pensado en eso? Te lo puedo asegurar y estoy seguro a apostar. Te lo voy a apostar casi.
Yo creo más que una pareja de homosexuales tienen la capacidad de abstenerse más para poder entrar en el campo de oración que una pareja de heterosexuales. Así te lo digo, porque conozco las dos culturas. Y sin temor a equivocarme. Y te lo puedo apostar con mi carrera. Y pongo a mi padre de testigo. No estoy en contra ni a favor del homosexualismo ni del heterosexualismo. Estoy en contra del pecado. Aunque yo sea un pecador o un siervo indigno. Pero no puedo callar la verdad. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. ¿Quieres bases bíblicas? Ya las tienes. Existen 3 versículos solamente en la Escritura, 4, donde habla Dios de la relación sexual entre hombres, que es abominación. Pero existen también 3 o 4 versículos o 5 donde habla Dios sobre que es abominación el fluido de líquidos seminales y líquidos menstruales, ¿no? O todo lo que pueda salir también de la mujer. Entonces, todo lo que te presenta impuro es el fluido de líquidos que fue consecuencia de un deseo desenfrenado. Y este deseo desenfrenado fue darle satisfacción a la carne, y esto te convierte a ti, heterosexual o homosexual, te convierte en un infiel espiritual. Amén. Dios los bendiga, los amo con todo mi corazón, que tengan un excelente día y fin de semana. Siervo indigno Jesús Becerra para las naciones. Los amo.